Enrique es sociólogo, psicoterapeuta y teólogo, y sobre todo un buscador apasionado de la verdad. Considera que la espiritualidad es la dimensión más profunda de lo real. Utiliza la meditación como experiencia profunda para vivenciar la unidad y superar toda dualidad. Gracias por venir, Enrique. Eskerrik asko, tuya es la palabra. Eskerrik asko. Muchas gracias a ti, muchas gracias a la asociación, al Foro Gogoa, y gracias a cada una y a cada uno de vosotros por vuestra confianza al venir a compartir el tiempo de esta tarde. Y compartir el tiempo en torno a este tema que me proponían desde el Foro Gogoa, recuperar a Jesús desde una mirada transpersonal. No sé si es recuperar, en principio iba a ser redescubrir, lo que pasa que era por guardar la palabra que hace referencia al título del libro, ya que existía también un libro anterior con ese título de Redescubrir a Jesús. Pero en todo caso, recuperar o redescubrir significa ser capaces de abrirnos a una mirada nueva que, sin negar ni descartar todo lo que hay de válido en las anteriores, fuera más amplia y, por tanto, más ajustada, más adecuada, más rigurosa. En mi experiencia mi vivencia de lo que ha sido la fe en Jesús, he experimentado una evolución muy grande desde los 20 años, donde empecé a conocerlo gracias y de la mano del querido José Antonio Pagola. Desde entonces hasta el día de hoy ha habido una evolución enorme, y esto es lo que querría compartir con vosotros en el breve tiempo de que disponemos esta tarde. Pero quise poner también ese subtítulo, Crisis de Fe y Nueva Perspectiva, porque me parece que se trata de eso. La crisis de fe es innegable, no hace falta nada más que constatar cómo está no solo ya la fe en Jesús, sino la religión en general, globalmente. Hay una crisis de fe, pero también aquí en el campo de la espiritualidad, como en el campo de la psicología, cuando sabemos leer o cuando sabemos ver, la crisis no es algo que dé miedo, la crisis siempre es una oportunidad. Tan oportunidad que sin crisis no habría crecimiento. Por eso la crisis de fe es una ocasión preciosa para abrirnos a una nueva perspectiva. Y más vale que nos abramos, porque si no nos abrimos, la crisis irá en aumento. Y la vida, si no aprobamos el examen de junio, nos manda el examen de septiembre con preguntas más difíciles. Así que es bueno aprender de las crisis y afrontar el mensaje que nos traen. Y quería empezar justamente con algo que me parece elemental. La crisis de fe, aunque parezca lo contrario, y aunque, como me decía una persona ahora en la entrada aquí al instituto, parece que se nos cae todo el tinglado, efectivamente la crisis, una característica es que da la sensación de que todo el tinglado se cae, si no, no sería crisis. Pero aunque dé esa impresión, la crisis puede conducir, a poquito atentos que estemos, a la verdad de lo que somos. No tengáis miedo de que se caiga nada. ¿Por qué? Porque, como decía también el propio Jesús, solo se cae lo que está mal edificado, lo que está mal cimentado. Y si está mal cimentado, cuanto antes se caiga, tanto mejor. Como dice un amigo mío que es poeta y maestro de Zen, no tengáis miedo, si está todo perdido. ¿A qué podéis tener miedo? Está ya todo perdido. Que en el lenguaje paradójico del Zen significa está todo ganado. Está todo ganado, ¿a qué tenéis miedo, no? Solo se cae lo que se tiene que caer, y entonces en buena hora que se caiga cuanto antes. Pero lo que realmente es valioso, que son muy poquitas cosas, eso permanece más allá de las crisis que vengan. ¿Qué es lo que se cae? Lógicamente todo lo que son construcciones mentales, porque las construcciones mentales no son nada más que eso, objetos que nuestra mente ha creado, también objetos religiosos. Eso es bueno que se caiga. ¿Qué es lo que no se va a caer? Aquello que tiene consistencia propia y que es muy poquito, y luego irá saliendo a lo largo, espero, de la charla. Aquella gran filósofa militante y comprometida que fue Simone Weil decía: lo malo del falso Dios es que nos impide ver al verdadero. Por ahí va la crisis y por ahí va la verdad. Yo cada vez veo más claro, y lo he visto en mi propia persona. Yo he sido creyente religioso hasta hace 4 días, ¿no? Y cura. Yo he visto que
La identificación con las creencias suele ser el mayor obstáculo para poder ver a Dios. Cuando una persona está muy identificada con una creencia, del tipo que sea, con lo que cree, eso constituye como un velo, como una cortina grande, 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 que impide ver más allá. ¿Por qué? Porque eso nos encierra. Entonces, por ahí va la propuesta. Ver cómo la crisis de fe la vivamos personalmente o la estemos notando en el entorno, es una oportunidad privilegiada para que crezca nuestra apertura a la verdad. Y realmente en la vida lo que nos importa no son las creencias, eso significa la palabra fe en este contexto, lo que nos importa es la verdad, la verdad. Vamos pues, lo he dividido en 6 bloques, de una forma voy a controlar el tiempo, tenemos 1 hora, ¿verdad? Sí. A ver si logro no pasarme, porque yo que he sido muy obediente de mi primera maestra sabia, que fue mi abuela, analfabeta, pero mi primera y excelente maestra, le hice caso en todo lo que me decía. Como buena sabia, siendo analfabeta, me hablaba en parábolas, me hablaba en cuentos y sacaba moralejas. Y le he obedecido en todo en una cosa. La abuela me decía con sus 97 años, hijo mío, no casques tanto, que Dios nos ha dado 2 orejas para que lo que entra por una se vaya por otra. Y ahí tenía mucha razón, porque luego me he dado cuenta que lo que transforma a la persona no es el escuchar muchos rollos, ¿no? Lo que transforma es practicar, o como decía un casi paisano vuestro, Ignacio de Loyola, es el sentir y el gustar internamente de las cosas. Es decir, en nuestro lenguaje, el saborear. Espero que las palabras que yo diga, que voy a tratar de que no sean muchas, sean un pretexto o una ocasión para que quien sienta algún eco o alguna resonancia pueda saborear dentro el contenido, porque de eso se trata. La palabra no es nada más que el dedo que apunta a la luna, y dice el Zen que solo el necio se queda mirando al dedo. Hay que mirar hacia la luna. Así que no me miréis a mí, no me miréis a las palabras que digo, mirad más bien a si dentro de vosotros alguna palabra hace clic. Eso se llama resonancia, eso se llama eco. Y el eco o la resonancia es el lenguaje que tiene nuestro maestro interior, que es el único maestro al que tenemos que hacer caso. Empezamos pues constatando que en el estudio de la figura de Jesús, lo que se conoce como cristología, se han producido en el lapso de 100 años 2 giros copernicanos, es decir, profundamente revolucionarios. El primero, que nació con la llamada Nouvelle Théologie francesa y luego con la teología holandesa, estamos hablando de los años 30 del siglo pasado, y que quedó sancionado en el Concilio Vaticano II, en lo que es la teología católica, supuso el paso de una cristología descendente a una cristología ascendente. Este giro, que hoy más o menos creo que todos nosotros lo tenemos integrado, en su momento fue muy, muy fuerte, porque veníamos de una cristología descendente que decía lo siguiente: Jesús es Dios. Y nos quedábamos tan anchos. Pensábamos que ¿cómo no íbamos a saber nosotros de misa diaria quién era Dios? Entonces, como sabíamos muy bien quién era Dios, se trataba de aplicar esa categoría a Jesús y ya estaba. Jesús es Dios. Haciendo eso no sabíamos lo que decíamos, porque el propio Evangelio de Juan dice: a Dios no lo ha visto nadie más, nadie nunca. Y una gran mística beguina, Margarita Poguet, decía: Dios es alguien del que nada se puede conocer, del que nada se puede pensar. Entonces, decir Jesús es Dios es decir palabras sin sentido, porque no sabemos quién es Dios. Aquello era la cristología descendente, hacíamos bajar del cielo a Jesús, pensábamos que era Dios y creíamos que Dios era lo que nuestra mente proyectaba sobre Dios, al final un ídolo. A partir de los años 30 del siglo pasado, el giro es hacia una cristología ascendente. A Dios no lo conocemos, a Dios nadie lo ha visto, Dios no puede ser pensado. ¿A quién hemos conocido? Jesús. Entonces la frase coherente, la frase ajustada no es Jesús es Dios, que es un bla 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 sin sentido, sino Dios es Jesús. El predicado lo conocemos. Los datos no son muchos, los documentos históricos, pero son suficientes. Entonces conocemos el predicado, y porque conocemos el predicado podemos avanzar a conocer quién es el sujeto, quién es Dios. Dios es Jesús. José Antonio Pagola dirá, por ejemplo, si Dios tiene nombre, ese nombre es compasión.
porque cuando miramos la figura de Jesús de Nazaret, lo que vemos es a un ser profunda y radicalmente compasivo. Este giro fue muy importante, muy importante porque, entre comillas, humanizó también a Jesús. Nos tomamos en serio la humanidad de Jesús y nuestra humanidad, y vimos la humanidad como el marco en el que Dios se mostraba. En síntesis, en una sola frase, se podría decir así: en la tradición cristiana, Jesús es la referencia que nos muestra el rostro de Dios, con todo respeto hacia otras tradiciones que tengan otros rostros, porque como veremos luego, Jesús no es excluyente ni exclusivo. Hay un segundo giro. El segundo giro es mucho más reciente y es el paso de una cristología dualista a una cristología no dual, y en ello estamos. Mañana el taller va a girar en torno a esto, porque os dais cuenta que en este segundo campo el problema no es cristológico, no es teológico, ni siquiera religioso. Es un problema, perdonad el palabrejo, epistemológico. Es decir, tiene que ver con el modo de conocer. Si yo tengo un modo de conocer X que me permite esta anchura, yo veré a través de este modo. Pero si de pronto mi modo de conocer se amplía o se modifica, la percepción que yo tenga, la comprensión también se va a amplificar considerablemente. Si yo tengo, decía aquel escritor español, ¿no? Todo es según el color del cristal con que se mira. Si yo tengo un cristal determinado, filosófico, etcétera, etcétera, lo que yo vea desde allí será una cosa concreta, pero si cambio el cristal a otro más adecuado o más amplio, mi percepción se modificará. En concreto, ¿qué significa este giro copernicano? Que es mucho más novedoso, más reciente. Estamos en ello, ¿eh? Y yo no sabría decir muchas personas que están trabajando ahí. Alguno quizá conocéis a este monje benedictino, que es un hombre admirable, Billy Gies Jagger, fue uno de los iniciadores. Un teólogo sudafricano de la liberación que se llama Albert Nolan es otro que ve en esta línea. Javier Meloni, pues con alguna cautela, es otro, además es amigo mío, lo admiro y lo quiero de corazón, va aquí. Incluso José Arregui, entre vosotros, también va en esta línea, ¿no? Y no conozco a alguna mujer, pero debe ser por culpa mía que yo no la conozca. Pero están haciendo todo esto, ¿eh? Es el paso de una cristología dualista a una no dual. ¿Cuál es la diferencia clave? Que la cristología, como el pensamiento dualista, ve todo separado, divide la realidad, la fragmenta, la dualiza, ve Jesús allí, en el caso de Jesús, y yo o nosotros aquí. Hoy nos dice hasta la ciencia y las neurociencias que esa separación no existe en la realidad. Esa separación la pone solo nuestro cerebro, nuestra mente. Y entonces la apertura a la cristología no dual nos lleva a reconocer a Jesús como no separado de nosotros. Quiere decir que Jesús y yo somos no dos, que Jesús y yo estamos compartiendo la misma identidad o el mismo territorio. Estos son pues los dos giros en los que nos hallamos inmersos y sobre los que querría desarrollar un poquito lo que sigue. Un segundo punto. Según los estudiosos, historiadores, antropólogos culturales más rigurosos, nos hallamos ante una crisis religiosa sin precedentes. Esta crisis religiosa nuestra no es un asunto de cosmética. La causa no es que la gente sea más atea que era en generaciones anteriores. La causa no es que haya un relativismo mayor que todo lo confunde. La causa no es que seamos cada vez más egoístas, narcisistas o estemos anclados en la cultura del bienestar, del yo mimé conmigo y encantado de haberme conocido, aunque cosas de todo eso también puede haber. No. Obedece a una mutación cultural que, en palabras de un sabio, Raymond Panikar, decía: como pocas ha habido en toda la historia de la humanidad. Entonces es normal que cuando se conmueven los cimientos, porque hablamos de una mutación de la consciencia, de la capacidad de comprender, una mutación cultural de esta envergadura, todo sin excepción se conmueva, desde la economía a la política y desde la cultura a la religión, desde la familia a las relaciones interpersonales, todo se va a conmover. Hablando en rigor, lo que es nuestra especie humana, de que llamamos Homo sapiens sapiens, tenemos no más de 200.000 años, que en la historia del cosmos, de 13.700 millones de años del cosmos conocido, es un suspiro, 200.000 años, ¿no?
Estoy sufriendo porque os veo de pie. Arriba tenéis butacas libres si queréis subir, para que estéis cómodas. Eso es. Gracias a vosotras por vuestra paciencia. Entonces, en estos 200.000 años, es cierto que antes hubo todo un proceso de hominización, que ahí están los científicos investigando, cráneos y huesos, ¿no? Pero el Homo sapiens sapiens podemos datarlo de hace 200.000 años. Pues bien, de 200.000 años hasta acá, la humanidad ha pasado 3, 4 mutaciones culturales. Una fue el paso del paleolítico al neolítico con el descubrimiento de la agricultura y todo aquello, todo lo que supuso a nivel económico, organizativo, social, cultural y de pensamiento. Fue un cambio radical. Otro fue, que es reconocido por todos los estudiosos, en torno al siglo VI antes de Cristo, donde hubo también en el mundo conocido una eclosión impresionante. Estamos hablando del taoísmo en China, del budismo en la India, de la sabiduría presocrática en Grecia, de los profetas de Israel. Jaspers, que fue el que acuñó el término, habla de una época axial. Axial significa un eje que divide la historia en 2 periodos, antes y después, ¿no? Esa sería otra época. Y otra época quizá en el comienzo de lo que llamaríamos nuestro siglo, ¿no? Pero sobre todo en el momento en el que estamos, dicen los estudiosos, estamos asistiendo a una mutación cultural que solo se puede comparar con aquellas de las que estaba hablando. ¿Por qué se produce esta mutación cultural? Porque nuestro modo de conocer siempre es un conocimiento situado. Nadie puede conocer todo, porque nadie puede ver todo, porque somos seres situados. Al estar yo situado en esta mesa, puedo ver lo que está en aquella pared del fondo, pero no veo lo que está a mi espalda. Y a vosotros, vosotras, os ocurre exactamente al revés. Veis esto, pero no aquello. Que nuestro conocimiento sea situado significa que solo conocemos perspectivas. Nadie puede conocer la totalidad, por eso la verdad no puede ser conocida. Que el conocimiento sea situado significa que es un conocimiento siempre relativo. Relativo significa relacional, relacional a un tiempo y a un espacio. Y ojalá que seamos todos conscientes del carácter relativo del conocer. Porque la relatividad en el conocer está en el justo medio entre 2 extremos igualmente peligrosos. Uno es el absolutismo dogmático, que ha hecho tantísimo daño, es la creencia de que yo tengo la verdad y todos los demás no, y el relativismo nihilista o suicida, que efectivamente conduce al suicidio colectivo, porque cuando todo da igual, pues nada vale nada. Entre estos 2 extremos, que creo que no hacen justicia a lo real, el reconocimiento lúcido nos dice que nuestra forma de conocer siempre será situada, siempre será relativa. Es decir, es deudora nuestra forma de conocer de 3 elementos que quiero por lo menos nombrar para que enfoquemos. Ya sé que esto está lejos de Jesús que hemos venido a hablar, pero todo llegará, ¿eh? Como el problema no era cristológico ni teológico, sino de conocimiento, por eso este inicio en estas claves. Nuestro conocimiento es deudor de un paradigma. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es un marco o una ventana a través de la cual vemos la realidad. De modo que todos los humanos, igual que nacemos en una cultura con un idioma lingüístico, el euskera, el castellano o el chino, nacemos también con un idioma cultural. A ese idioma cultural le llamamos paradigma y la realidad no la veremos nunca tal cual es, sino que la veremos tal como el marco nos permita verla. Un paradigma es como unas gafas y las gafas me permiten ver la realidad de un modo determinado. Técnicamente, el paradigma, que nace dentro del ámbito de la filosofía de la ciencia, se puede definir de esta manera. Un paradigma es toda una constelación de ideas, de creencias, de ritos, de costumbres, de normas, de comportamientos, etcétera, que constituyen un marco a través del cual vemos la realidad. ¿Qué función cumple el paradigma? Facilitar nuestra mirada, pero al mismo tiempo reducirla. ¿Por qué? Porque gracias al paradigma tenemos unas gafas por las que podemos poner nombre a lo que vemos. Pero el paradigma nos impide ver aquello que está fuera de él. Por ejemplo, una persona que esté anclada en un paradigma materialista no podrá ver, por más que quiera, la espiritualidad, la dimensión espiritual, porque su paradigma se lo impide.
etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estos son los límites del paradigma. Pero además somos esclavos también, deudores del nivel de consciencia en que nos encontramos. En estos 200.000 años los sabios distinguen estos niveles de consciencia: un nivel arcaico, un nivel mágico, un nivel mítico, un nivel racional, mental, y un nivel transpersonal en el que los sabios siempre han estado y en el que parece que la humanidad colectivamente se va encaminando hacia él. Estos niveles de consciencia los ha vivido la humanidad entera en su conjunto como especie y curiosamente lo reproduce cada ser humano individual desde que nace. De modo que todo niño, en lapsus mucho más cortitos, pasa por un estadio arcaico, como de inconsciencia prácticamente, por un estadio mágico, por un estadio mítico, por un estadio racional y ojalá, quizá algún día, por el estadio transpersonal. ¿Qué significa esto? Que depende en qué estadio nos movamos, veremos lo que ese estadio permite ver, lo creeremos a pie juntillas, y hasta que no cambiemos de estadio o de nivel, no podremos dejar de creer aquello que creíamos, aunque después nos parezca absurdo. Por ejemplo, un niño que está en los 3 añitos de edad está en el nivel de consciencia mágico. Ese niño cree en los Reyes Magos. Y aunque algún adulto o algún chico mayor mal pensado le diga: ¿pero cómo vas a creer en los Reyes Magos? ¿Tú te crees que pueden estar en todas las casas del mundo a la vez? El niño pequeño que está en este nivel de consciencia dirá: claro, ¿para eso son magos? Ahí tiene respuesta todo. Fijaos que la religión nace en un nivel de consciencia mágico-mítico. Entonces está llena de mitos, ¿no? Adán y Eva, el paraíso, el pecado original. Pero más recientes, el nacimiento virginal de Jesús, la ascensión de Jesús al cielo, todos son mitos. Eso no quiere decir que sean falsos, quiere decir que están expresados en un nivel de consciencia determinado. Por eso cuando los seres humanos llegan a un nivel de consciencia racional, empiezan a chirriar todas las creencias antiguas porque estaban expresadas en un nivel de consciencia diferente. Pero no solo eso, somos deudores además de un modo de conocer. En esto estamos embarcados ahora y esto va a ser decisivo. Hay 2 modelos de conocer. Me referí antes a ellos cuando hablaba del dualismo y la no dualidad. Cuando uno está en el modo de conocer dualista, piensa que todo está separado de todo, cosa que hoy hasta la física cuántica nos dice que es falso. La física nos dice que todo es una gran red interrelacionada donde la separación solo la pone nuestra mente, no hay nada de nada, no hay nada separado de nada. Por el contrario, cuando nos abrimos a otro modo de conocer del que hablaremos en el taller de mañana, que llamamos el modelo no dual, desde ahí todo se ve de un modo completamente distinto, aplicándolo a Jesús. Si yo veo a Jesús desde el modelo dualista, diré: Jesús y yo. Jesús es como yo. Hombre, ¿cómo va a ser como yo? Jesús es hijo de Dios. ¿Y yo? Pero si lo veo desde el modelo no dual, veré que no hay ninguna separación. Como dice Javier Meloni, vosotros y yo, Jesús y yo, somos diferentes, pero somos lo mismo. No somos iguales, pero solo somos lo mismo. Lógicamente, eso no se ve hasta que no estamos situados en este otro modelo de conocer o de cognición. Un pasito más. En síntesis, se trata de una cuestión que tiene que ver con los modos de conocer. Eso significa una cuestión epistemológica. Y nos hallamos en un momento, en este comienzo del siglo XXI, en el que estamos asistiendo, nos guste o no nos guste, al final de la epistemología mítica. La epistemología mítica, el nivel de consciencia mítico, nació más o menos en el hace 10.000 años, con el Neolítico. Las religiones conocidas, las grandes religiones, no tienen más de 5.000 años y todas las grandes religiones nacieron en este nivel. Por eso todas las grandes religiones se mueven en el mundo de los mitos y todas las culturas han conocido grandes mitologías, han elaborado. La cultura egipcia, la cultura griega, la cultura judía, la cultura romana, la cultura hindú, todas las culturas han generado mitos. ¿Cuál es lo característico del conocimiento mítico? Que se toman los mitos en la literalidad. Y yo que nací en una consciencia mítica de la mano de mi abuela sabia, yo creía que Adán y Eva habían existido. Yo creía que Adán y Eva se formaron porque Dios un día hizo muñequitos de barro y luego les sopló. Yo creía
que habían desobedecido una voz de Dios y entonces los habían echado de aquel paraíso, el paraíso perdido. Yo creía todo eso y no me suponía ningún problema. Sin embargo, ¿sabéis qué? Tengo 2 sobrinas gemelas de ahora 15 añitos a las que adoro, que cuando eran chiquititas fueron a catequesis y les tocó una parroquia un tanto peculiar y un cura un tanto peculiar, tan peculiar que enseñaba a esas niñas de 7, 8 añitos el mismo catecismo que me enseñaron a mí de crío, aquel de las preguntas y respuestas, el mío más bonito porque tenía santos, colorines, este era una fotocopia vulgar. Total que un día viene una gemelita de aquellas, Inés, que es un encanto ya de chiquitina, y me dice, tío, dice, hoy el cura nos ha dicho que nosotros nacimos porque Dios hizo 2 muñecos y luego les sopló. Dice, ese cura está un poco atrasado, ¿no? Hoy los niños no pueden porque ya no están en esta epistemología mítica, ya no están ahí. Esto significa arramblar los mitos en absoluto. Significa rescatar su belleza y su sabiduría en una lectura no literal. Claro que significa algo el barro. Adán significa hecho de barro. Claro que significa algo el paraíso. Claro que significa algo hasta la serpiente que hablaba aunque no dijera nada. Claro que significa algo el nacimiento virginal de Jesús. Claro que significa algo la ascensión de Jesús, pero no entendido de un modo literal. Y además nos encontramos en el final de la epistemología dualista. Esto digo es más novedoso, pero es imparable. Mientras sigamos teniendo un modo de conocer separador, fragmentador, no lograremos salir del pozo en el que estamos metidos. ¿Por qué? Porque nuestro modo de conocer nos lo está impidiendo, porque la realidad, como decía antes, es no separada. Al caer la epistemología mítica y la epistemología dualista, ¿qué cae? Cae la idea de un Dios separado y exterior a nosotros. Forzosamente tiene que caer, porque este Dios solo era un ídolo. Igual que a un niño pequeñito, cuando le hablan de Dios, crea un Dios a su medida, se imagina que es como papá, pero a lo bestia, y para ese niño está bien, porque está en esa edad. Se imagina un Dios mago, luego se imagina a un Dios mítico. Un Dios mítico es el Dios que camina paralelo a nosotros. Es como si en el modo de conocer mítico vieran toda la realidad en 3 planos. La tierra, donde estamos los humanos, el cielo, separado por la bóveda celeste, donde está Dios y su tropa, y el infierno o el abismo que está en lo profundo. Entonces, desde ahí se coloca a Dios en lo alto y mientras la persona está en una forma de conocer mítica, no se hace ningún problema. Se toma ese mito literalmente. Cuando yo rezaba de niño con mi abuela, decía a mi abuela, hijo mío, levanta los ojos al cielo. Y le hablábamos a Dios. Es normal, yo no me avergüenzo de aquello. Aquello es lo que yo viví. Pero ¿qué pasa? Que cuando cae esa epistemología mítica, con ella cae también la imagen de Dios que se había forjado en aquel modo de conocer. Esto se entiende, ¿no? En la entrada me hablaban de un libro de un jesuita, ahora creo que está en Austria, ya de 90 y tantos años, que ha escrito 2 libros, el título del primero se me ha ido, pero son los 2 muy deconstructores. El título del segundo es ¿Y si no hubiera ningún Dios allá arriba? Se llama Lenaers. Hay sitio arriba, hay butacas arriba, allí que he visto sentarse alguien en el suelo. Si no quieres cansarte en el suelo, arriba tienes el gallinero. Pues está cómodo, decía, yo comprendo que cuando una persona está ahí, no es mejor ni peor que nadie, no hablamos de eso, hablamos de modos de conocer, y la realidad conoce muchos niveles y todos caben. La no dualidad es un abrazo que no deja nada fuera. Una no dualidad que juzgara a alguien o que lo excluyera sería la perversión de lo que ella misma es. La no dualidad incluye todo, reconoce que en la realidad hay muchas dimensiones y que la persona puede vivir en diferentes niveles. Todo es legítimo. Pero digo que cuando cae la epistemología mítica, el Dios ese de arriba cae. No existe ningún Dios separado, no existe ningún Dios allá arriba en el cielo. Ese Dios era solo una proyección de nuestra mente. Un pasito más. ¿Quién es Jesús según todo este trasfondo?
Pues según en qué estadio de consciencia estemos, veremos a Jesús como un Salvador celeste, que viene del cielo, a esto le llamamos la encarnación, que está un tiempo con nosotros y tal como decía, o sigue diciendo el catecismo, que necesita ser reformulado con urgencia, después de un tiempo entre nosotros y gracias a la muerte en cruz expiatoria, el valor de su sangre, logra salvar nuestra alma, nos abre la puerta del cielo. Sería el Salvador celeste. Una persona que está en el nivel mítico, esto se lo cree a pie juntillas. Yo me lo he creído durante años. Era la forma que yo tenía de ver las cosas, porque mi nivel de consciencia era ese. Pero una persona que está en un nivel racional y que ha superado el nivel mítico, esto no puede aceptarlo. Lo menos que hará será sonreírse. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿De un Salvador celeste que viene, se da un paseo y vuelve? ¿Esto qué es? No, era una proyección fruto de aquel nivel de consciencia. Ya a partir del Concilio Vaticano II y coincidiendo con aquello que decía al principio de la transformación radical de la cristología, de pronto se pasa del nivel mítico a lo que podíamos llamar un nivel racional. En ese nivel racional se sigue creyendo en Jesús, pero ¿cómo se ve? Ya no como un personaje celeste salvador desde fuera, sino como el ser humano plenamente realizado. Este lenguaje casa con el nivel racional en el que las personas de la modernidad se encontraban. Pero este nivel también está siendo trascendido. Y cuando venimos a otro nivel transpersonal, donde ves que la razón es incapaz de apresar la verdad, donde reconoces la verdad de aquella mujer, Margarita Poguet, que citaba al principio, y que dijo, Dios es aquel del que nada puede pensarse, entonces aquí a Jesús no lo ves como un Salvador celeste, no lo ves como un ser humano realizado, sino que desde esa visión no dual, ves a Jesús como un espejo fabuloso en el que se refleja nítidamente lo que somos todos. Todo lo que es Jesús lo somos todos y todas las que estamos aquí, y esa es su grandeza, esa es su belleza y esa es su divinidad. Para alguien que está en el nivel, arriba tienen sitio, arriba tienen butacas cómodas. Yo parece que estoy de acomodador, pero es lo que me toca también. Imagino que si Jesús estuviera hablando diría lo mismo también, porque se preocupaba mucho del bienestar de las personas. Decía que lo que es Jesús, que es su grandeza, su belleza, su divinidad, es lo que somos todos. Lo que pasa es, la única diferencia, es que Él lo vio, que Él se enteró. Y nosotros o no nos enteramos o nos da pánico reconocerlo. Es mucho más cómodo y hasta más descansado, ¿y qué queréis que os diga? Colocar a Jesús, ponerlo en una peana, en un pedestal o en un sagrario y decir, Dios mío de mi vida. Es más cómodo eso que decir, yo soy Jesús. Es mucho más cómodo. Más cómodo. Entonces desde ahí vemos a Jesús como, os voy a poner una metáfora que quizá ayude. Imaginad, desde la perspectiva no dual, una metáfora muy clásica es la de las olas y el océano. Todo es océano, todo es agua, no hay nada que no sea agua. Pero dentro del océano que hay, no hay ninguna ola igual a otra. Todas las olas son distintas, chiquitita, grande, espumosa, no espumosa, de todo tipo. Pero cada ola, si se conoce y habla con verdad, podrá decir, yo soy agua. Todas son agua, no pueden no serlo. El místico cristiano al que yo más admiro y por el que más gratitud siento, que se llamaba el maestro Eckhart, es del siglo XIII y era dominico, compañero de Tomás de Aquino. Él repetía mucho, casi a forma de mantra, este dicho: el fondo de Dios y mi fondo es el mismo fondo. La realidad no puede tener dos fondos, la realidad solo es una, y esto se reconoce nítidamente en el modelo no dual. La realidad es una, el fondo solo es uno, las olas son muchas, pero todas son agua. Entonces, los cristianos, ¿qué vemos en Jesús? Los cristianos vemos en Jesús una ola tan nítida en la que podemos reconocer lo que somos todos. Esa es la grandeza de Jesús y en mi caso concreto esa es mi enorme deuda de gratitud hacia Él. Pero desde que yo empecé a conocer a Jesús en un lenguaje y en una comprensión mítica como un ser salvador celeste al que yo había divinizado de aquellas maneras y vivía con Él una relación para entonces totalmente válida para mí y enriquecedora.
Hasta el día de hoy, en que vivo a Jesús en la consciencia clara de no separación con Él, de estar compartiendo nada menos que la misma identidad, y que esa identidad que comparto con Jesús la comparto con todos los seres, no tiene color lo que vivo ahora con lo que vivía entonces, sin renegar de lo que entonces vivía. Un pasito más. Lo mejor que he leído yo acerca de Jesús es de este teólogo francés que murió hace unos 10 años, Jean Suliman. Dice él: Jesús es lo que acontece cuando Dios habla sin obstáculos en un ser humano. Esto es precioso. ¿Por qué Dios no puede hablar sin obstáculos en mí? Porque estoy con mi ego y mi ego hace de un tapón un filtro opaco que distorsiona todo. ¿Quién fue Jesús? Jesús fue alguien tan liberado del ego, tan limpio, se vivió como un cauce, como un canal limpio, entonces Dios pudo expresarse a través de él con toda belleza, tal cual. Eso es Jesús. O dicho de otro modo, Jesús es manifestación de lo que es y expresión de lo que somos. En la referencia cristiana, cuando yo veo a Jesús, estoy viendo el misterio de lo que es. Luego citaré algunos textos suyos que quizá nos lo faciliten. Y cuando estoy viendo a Jesús, estoy viendo lo que somos todos, esa expresión de lo que somos. Esto está escrito en un lenguaje que quiere ser, o que nace desde la visión no dual. Pero fijaos que es lo mismo que dijo el Concilio Vaticano II. Hablando de Jesús, lo más novedoso del Concilio Vaticano II fue: en Jesús se da la revelación perfecta de Dios y la revelación perfecta del ser humano. Es lo mismo que esto. Lo que es, sabéis que en hebreo se dice Yahvé. Jesús es manifestación de lo que es. Jesús es manifestación de Yahvé, es manifestación de Dios, es manifestación del misterio. Tú ves a Jesús y dices, esto es. Y a su vez es expresión de lo que somos cada uno y cada una de nosotros también. Un pasito más. Lo que percibimos en Jesús es una consciencia transpersonal, en Él, en su persona, en su mensaje. Y me voy a ceñir a repetir solo, a leer en voz alta, algunas frases que nos ha traído sobre todo el cuarto evangelio, aunque no solo Él, y que expresan de una forma contundente algo que cuando estábamos en aquel nivel mítico traducíamos de otro modo, pero que ahora en esta clave presentan toda su hondura, belleza y radicalidad. Por ejemplo, el Padre y yo somos uno. Quien me ve a mí, ve al Padre. No se os ocurre imaginar al Padre como un ente, como un ser separado, un señor con barba blanca. Aquello pertenece a la consciencia mágica o mítica. El Padre, Jesús decía, Abba, es una metáfora. ¿Qué significa la metáfora del Padre? Padre es la fuente amorosa, originaria, de donde todo está brotando permanentemente. El Padre es nuestro fondo. El Padre, como metáfora, es el fondo de todo lo que es. Es aquella inteligencia creativa y amorosa que está dando lugar a todo, en permanencia. No que lo dio hace 13.000 millones de años con el Big Bang, permanentemente. ¿Qué significa esto? Que el fondo de Dios y el mío es el mismo fondo. Por eso quien me ve a mí está viendo al Padre. La sabiduría de Jesús a mí todavía me emociona cada vez que lo leo y me pone los pelitos de punta. Quien me ve a mí ve al Padre. El Padre y yo somos uno. Pero ¿sabéis cuál es la hondura de este texto? Que es válido para cada uno y cada una de nosotros. No decirlo no es señal de humildad. Es señal o de desconocimiento o de orgullo. ¿Cómo voy a decir yo eso? Es la verdad. El Padre y yo somos uno. Igual que una ola dice, el océano y yo somos agua. Exactamente igual, exactamente igual. Con eso, como veis, se acaba radicalmente toda separación dualista que era solo mental. En la misma línea, Jesús dice en aquella conocida parábola del juicio universal, lo que hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, o lo que no hicisteis, lo hicisteis o no lo hicisteis conmigo. Esto es de una coherencia admirable, porque si el Padre y yo somos uno, vosotros y yo somos uno. Esto es la transformación de la consciencia. Esta es la definición del amor. El amor será posible cuando llevamos la consciencia clara de que vosotros y yo somos uno. No cuando tenga un propósito voluntarista de decir, tengo que amar aunque me cueste. No, el amor brota de la comprensión. El amor no es nada más que la lectura de la comprensión.
este famoso y excelente y sabio maestro monje budista pequeñito, Thich Nhat Hanh, que está ahí en el monasterio cerca de Burdeos, en Plum Village. Dice, ¿sabéis qué es el amor? El amor es lo que siente la mano izquierda por la mano derecha. Que cuando la mano derecha está herida, la mano izquierda va enseguida a consolarla y a darle calor y apoyo. Y no se le ocurre decir, fíjate qué buena soy, cuánto te quiero y me lo debes, ¿eh? No. ¿Por qué la mano izquierda va corriendo a socorrer a la derecha? Porque sabe que son un solo cuerpo. Lo que hacéis con cada uno. Y fijaos que Jesús nos dice, como hubiéramos dicho nosotros, y se decía en aquella cultura, lo que hacéis con cada uno es como si me lo hicierais a mí. No. Lo que hacéis a cada uno me lo hacéis a mí. Esto requiere estar en un nivel de conciencia tan sutil, tan sublime, que es la conciencia de no separación. Esto mismo referido a lo que se repite en la celebración de la Eucaristía. Esto es mi cuerpo. Los expertos en arameo, que es el lenguaje que Jesús hablaba, nos recuerdan que en arameo la expresión esto es mi cuerpo no existe, no se podía decir. Esto fue una expresión probablemente acuñada por Lucas y luego por Pablo en sus comunidades, porque en griego sí tiene sentido. Pero en arameo dicen los expertos estos que Jesús habría dicho, esto soy yo. ¿Sobre qué dijo Jesús esto soy yo? Sobre el pan. Pero el pan, que era el alimento cotidiano, era un símbolo de toda la realidad, del agua, de los objetos, del firmamento, de las plantas, de los animales. Cuando Jesús está mirando el pan y dice, esto soy yo, no hace nada más que hablar de la misma unidad. El Padre y yo somos uno, vosotros y yo somos uno, todo lo real y yo somos uno. Estamos en el mismo lenguaje, es decir, en la misma conciencia unitaria de Jesús. Y aquí hay una frase por si a alguien le quedaba alguna duda. En polémica con aquellos fariseos y maestros de la ley que creían saberlo todo y que estaban en un nivel de conciencia mítica, le espetan a Jesús en una discusión. ¿Pero tú de qué vas? ¿De qué vas diríamos nosotros que nuestro lenguaje, pero más o menos? ¿Tú de qué vas? ¿Acaso te crees más que nuestro padre Abraham que nos dejó? Jesús les dice, antes de que Abraham naciese, yo soy. Abraham históricamente había nacido hacía 1800 años, pero Jesús no está hablando del carpintero de Nazaret que había nacido hacía 30 y tantos. Jesús está hablando de su verdadera identidad, y nuestra verdadera identidad no es yo soy esto, yo soy fulanito, menganita. Nuestra verdadera identidad es yo soy sin añadidos. Porque no somos nada que pueda aparecer en la consciencia, somos, como Jesús vio bien, la propia consciencia. Y esa consciencia en primera persona se expresa yo soy. No es raro que Jesús dijera también con toda contundencia, yo soy todas las cosas. Quizá este dicho os suene menos porque está recogido en un evangelio apócrifo. Como sabéis, apócrifo, el evangelio de Tomás. Apócrifo no significa falso, apócrifo significa solo oculto. Y algunos evangelios quedaron ocultos, no sabemos bien el motivo, algunos quizá solo por descuido, probablemente, otros quizá intencionadamente, porque iban en línea diferente a la línea que al final se impuso dentro de la comunidad cristiana. Estos evangelios, muchos de ellos se descubrieron hace poquitos años, en el año 1945, en Egipto, en la zona de Nag Hammadi. Ahí está el evangelio de Tomás, y en ese evangelio Jesús dice más cosas. Yo soy todas las cosas. Una persona que dice esto no está diciendo una fantasmada, no está diciendo una metáfora. Hace pocas semanas, en un encuentro de fin de semana de meditación en Valladolid, vino una mujer de mi edad, un poco más joven, porque a los que vamos teniendo ya una cierta edad, a los otros lo vemos como de nuestra edad, aunque sean más jóvenes o a la inversa, ¿no? El otro día, voy a contar una anécdota que esto se está poniendo muy, muy denso. Yo viví en Argentina 11 años hasta el año 1990, cuando era cura, y pidieron curas voluntarios y allá fui. Y desde el 90 que regresé, nunca más he ido. Espero volver este año en enero por primera vez después, en febrero. Y siempre he tenido relación, pero muchos no los he visto, lógicamente. Pero hace poquito vino un matrimonio muy amigo mío, él sobre todo, que son de ascendencia vasca los dos, él es eguíbar, ella es astiz, y quisieron conocer solo el País Vasco navarro. Y entonces me citaron aquí en Navarra en un hotel a tal hora. Y yo iba diciendo, ¿cómo estará mi amigo Edgardo? ¿Cómo estará?
es un poco mayor que yo. Y entonces yo antes, para quitar susto y para no meter la pata, miré por la cristalera del hotel, de la recepción, digo, a ver si lo reconozco. Y había un señor allí sentado medio repantingado en el sofá y digo, ese abuelo no puede ser, no puede ser. Pues ¿sabéis qué? Lo era. ¿Y sabéis qué? Que él seguro que me vio a mí como yo lo vi a él. O sea que esto pasa así. Todo esto venía a cuento de que esta mujer de Valladolid, nada que ver, hasta dónde me he ido, debía ser un poco más joven que yo. Dice, mira Enrique, dice, vengo al encuentro, dice, no nos conocíamos de nada, dice, solo por hacerte una pregunta, dice, porque el otro día me pasó algo que me tiene sobrecogida, yo sé que fue real y cierto, pero eso no me quita la inquietud. Esta mujer jamás había participado en un grupo, jamás había estado en una charla de este tipo, jamás había leído nada de literatura espiritual. Dice, caminando un día junto al Pisuerga en Valladolid, en una zona que tiene muy bien preparada, dice, de pronto, inesperadamente, sorpresivamente, estando yo en otra cosa, vi con claridad que yo era el árbol que estaba delante de mí, que yo era el río que estaba corriendo, que yo era el pájaro que cantaba, que yo era la hoja que estaba tirada allí y que era hasta la basura que veía de frente. Yo era todas las cosas. Dice, ¿me estoy volviendo loca? Y le dije, ¿tú has sido cristiana? Dice, sí. Digo, pues para que te quedes tranquila, sepas que Jesús en un momento de su vida dijo, yo soy todas las cosas. Cuando estamos en la mente eso no lo podemos decir, porque la mente separa todo. Pero cuando estás en otro nivel de consciencia, en un estado que podemos llamar meditativo, como os guste, ahí puedes decir con toda verdad, puedes ver con toda verdad que eres todas las cosas. Y os lo prometo con pudor y con toda humildad que yo lo puedo decir porque lo he visto. Aunque luego en mi vida diaria muchas veces funcione como si aquello no lo hubiera visto nunca. Esa es otra. Y en definitiva Jesús dice yo soy. Yo soy sin ningún añadido, y lo dice 7 veces. Sabéis que el número 7 es la plenitud. He recogido aquí del Evangelio de Juan 7 expresiones, solo hago que leerlas porque veo que el tiempo se nos va. Yo soy el pan de vida, la luz del mundo, la puerta, el buen pastor o el cuidado, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida, la vid. Son 7, es la plenitud. ¿Sabéis qué? Os animo a que os atreváis a decir cada una de esas frases poniendo de sujeto vuestra persona. Cuando Jesús lo dice es porque lo somos todos. Otra cosa es que lo desconozcamos o que estemos lejos de vivirlo. Pero cada uno, cada una somos el pan, la luz, la puerta, el cuidado, la vida, la verdad. No digo que tengamos todo eso. El sujeto de estas frases no es el yo que se inflaría en un narcisismo para encerrarlo en un psiquiátrico. Si yo, Enrique, dijera, mi yo pequeño, yo soy la vida, al psiquiátrico urgente, el más cercano, porque esto es grave, ¿no? Como si dijera yo soy Napoleón. El sujeto de estas expresiones, como en el caso de Jesús, no es el yo particular, no, es nuestra verdadera identidad. Es el yo soy que somos, esa consciencia. Y hablando de yo soy, en el cuarto evangelio hay también 7 veces que Jesús dice yo soy sin ningún añadido. Sabéis que yo soy es la formulación en primera persona del nombre de Yahvé. Yahvé significa lo que es. En primera persona es yo soy. Y de hecho en la Biblia judía, en las escrituras judías, lo que llamamos nosotros el Antiguo Testamento, aparece Yahvé presentándose como yo soy. ¿Os acordáis de aquel texto precioso del libro del Éxodo donde Yahvé, el episodio de la zarza, todo aquello, envía a Moisés, todo es muy simbólico y metafórico. Y le dice, ve al faraón y dile, yo soy, me envía a ti. Yo soy es el nombre de Yahvé. Yo soy es el nombre de Jesús. Yo soy es el nombre último de todo ser humano. Y sabéis otra cosa más, y esto ya os lo digo casi como psicólogo. Hasta que no reconocemos que nuestra identidad es yo soy, no nos liberaremos de la soledad, del miedo ni de la ansiedad. Porque el yo pequeñito, el yo particular, ese yo vive siempre con miedo, con soledad y ansiedad. Solo cuando te das cuenta, y es la mayor gracia que puedes recibir, que tú no eres ese yo pequeñito, sino el yo soy, todo desaparece. Desaparece el sufrimiento,
desaparece la ignorancia. Un filósofo inglés, Hobbes, decía: el día que yo nací, mi madre parió gemelos, yo y mi miedo. El yo siempre está unido al miedo y al susto. Os estoy hablando y estoy todo el rato con el corazón en carne viva, porque tengo una hermana a la que quiero mucho, de 55 años, que el viernes tuvo un derrame cerebral, está en un coma inducido y los pronósticos son muy malos en un hospital de Valencia. Y estoy deseando terminar el taller de mañana aquí para irme a verla, aunque tiene mucho tiempo de UCI. La llevo en el corazón. El desgarro de mi corazón no me lo quita nada, no me lo quita tampoco todo esto. El desgarro está, pero no me reduce a él. No me quita la paz, no me quita la certeza de lo que he visto, no me quita la consciencia de que mi hermana es yo soy, no me quita la evidencia de que lo que es mi hermana no morirá aunque muera en esa UCI. Cambiará de forma la vida, pero mi hermana, como Jesús de Nazaret, es vida, como cada uno y cada una de vosotros. Y entonces la muerte ocurre, pero la muerte no es nada más que lo opuesto al nacimiento. La muerte no es lo opuesto a la vida. La muerte no tiene contrario. Por eso la muerte no es nada más que un disfraz que la vida toma momentáneamente. Y vamos ya a terminar. Quería terminar con esta frase contundente: lo que es Jesús lo somos todos. Y esto es introducirnos en lo que nombraba al principio como la segunda revolución copernicana, que es la revolución de la no dualidad. Yo ahí fuera he dejado un librito por si a alguno se interesa este tema, que es, el subtítulo es Cristianismo y no dualidad, ¿no? Cristianos más allá de la religión. Yo vengo de la religión, y una religión fervientemente vivida y practicada. Pero Jesús, me ha ido conduciendo a una vivencia de la espiritualidad que me ha hecho ser agradecido con la religión, pero trascenderla. Y de pronto descubro a Jesús no como un ser religioso. Jesús fue poco religioso. Tampoco fundó ninguna religión. Ganas tenía de fundar religión cuando una la había matado. Que no. Jesús fue un hombre espiritual. Y espiritual significa profundamente humano. Y eso es lo que tenemos que descubrir. Pero ¿qué hicimos en la historia del cristianismo desde el principio? 3 movimientos muy peligrosos: la divinización de Jesús, su apropiación y su domesticación. Había muchos factores y todo esto es comprensible, todo tiene un porqué, y yo no estoy juzgando a quienes lo hicieron, ¿no? Pero sí que de Jesús lo que se hizo fue convertirlo en Dios. Para un judío Jesús era hijo de Dios, pero sabéis que para un judío hijo de Dios significaba una persona que tenía una especial intimidad con Dios, nada más. Pero luego se fue divinizando hasta hacerlo un Dios alternativo, hasta que en el siglo IV, en los concilios dogmáticos, ¿no?, de Nicea, Calcedonia, Constantinopla, etcétera, se sancionara ese proceso. En segundo lugar, una apropiación. Claro, la gente que se reconoce seguidora de Jesús se lo apropia. Jesús es nuestro fundador, Jesús es nuestro Dios, Jesús es... Y lo que era la universalidad de Jesús queda reducida, queda puesta en entredicho, queda casi negada. Y sin embargo Jesús no puede ser apropiado por nadie ni por nada, porque es un sabio universal, porque es un hombre, pero universal. Y finalmente la domesticación. Yo creo que fue un proceso mucho más inconsciente. ¿Por qué hubo que domesticar a Jesús? Porque si no, la institución no lo hubiera podido asimilar. La novedad de Jesús es tan fuerte, es tan radical, es tan subversiva, que no hay religión que pueda acoger a Jesús si previamente no lo ha domesticado, si previamente no lo ha edulcorado. Y esto a mí me parece evidente. Por ejemplo, cuando leemos el Evangelio, las críticas de Jesús a la religión. Jesús, desde que yo estudié la figura de Jesús, el Evangelio, de la mano de José Antonio Pagola, me llamó la atención, con mi forma de creer entonces, de que la mayor crítica de Jesús va dirigida a la religión. Si leéis el Evangelio 23, el capítulo 23 del Evangelio de Mateo, dudo que conozcáis un alegato más anticlerical y más antirreligioso que el que aparece en ese capítulo 23 del Evangelio de Mateo. Y es de Jesús. Entonces, si lo que más criticó Jesús fue la religión,
Y si a su vez la religión fue la que mató a Jesús, porque a Jesús no lo mataron los malos, lo mataron los buenos, lo mataron los religiosos. Yo de joven recuerdo que me preguntaba y le preguntaba a José Antonio, ¿cómo puede ser en aquellas categorías que cuando Dios se hace hombre, la gente religiosa que se supone que está para dar gloria a Dios va y lo mate? ¿Y cómo puede ser que cuando Dios se hace hombre, lo que más critique es la religión que supuestamente es su club? ¿Cómo vas a criticar tu club? Eso para mí fue la fuente, el inicio de una crítica, de una apertura, ¿no? De un espíritu crítico que me llevó lejos. La domesticación es el mecanismo por el que un aparato religioso tiene que suavizar el mensaje de Jesús para poder deglutirlo, para poder asimilarlo. ¿Qué ocurre entonces? Perdonad, yo sé que puede ser una exageración, pero aunque sea caricatura. Entonces sucede que el catecismo devora al Evangelio. Y que no creemos según la novedad de Jesús, que queda apagada, sino que creemos según las creencias del catecismo de la Iglesia Católica, que es un catecismo pues muy proyectado por nuestra mente. ¿Por qué condenaron y le hicieron la vida imposible a José Antonio Pagola, además de ser un santo varón, que tiene una teología tan conservadora? ¿Por qué? Porque a José Antonio Pagola lo leyeron no desde el Evangelio, sino desde el catecismo. ¿Por qué cuando el Papa Francisco hace 1 año y medio lavó los pies aquel día de Jueves Santo a un grupo de personas, entre ellos a una mujer y una mujer musulmana? Hubo un cura español de una provincia que no voy a decir, que inició en su blog una campaña para excomulgar al Papa. Pero si algo hacía Jesús es estar, no digo ya con las musulmanas que no existían, con los samaritanos, que era lo peor de lo peor, y con los publicanos comiendo con ellos. Estos que pedían la excomunión del Papa, os prometo que hubieran excomulgado a Jesús. Y hubieran excomulgado a Jesús en nombre de Jesús. Yo tengo un medio amigo cura, que conoce a su vez a este del blog, y un día coincidí con mi amigo y le pregunté, pero este amigo tuyo se ha ido del bolo, ¿qué le pasa que quiere excomulgar al Papa? Dice, ¿sabes lo que ocurre, que este cura en la mesita de noche no tiene el Evangelio, tiene el Código de Derecho Canónico, tiene el catecismo? ¿Sabéis cuál fue mi primera crisis religiosa a la edad de 11 años, que ya fue mi primer mosqueo con mi madre? Luego tuve otro muy grave. Tuve 2 crisis en la adolescencia muy fuertes, que no sé cómo no ya... La primera crisis religiosa fue porque a mí de niño, mi papá, mi padre y mi cura del pueblo y mi maestra, mi señorita, me habían enseñado que Dios premia a los buenos y castiga a los malos. Y como todos me lo enseñaron, me lo creí a pie juntillas, y además porque eso está bien, que los buenos... Somos los buenos, los malos que les den, ¿no? Porque siempre que uno dice Dios premia a los buenos y castiga a los malos, se pone en el bando de acá, ¿no? A los 11 o 12 años cayó en mis manos el Evangelio y leo en el capítulo 6 del Evangelio de Lucas una frase que dice: y Jesús les dijo, Dios ama a los ingratos y a los malos. Me habían engañado. El catecismo enmendaba la plana a Jesús. No os cuento más anécdotas porque el tiempo se nos pasa, pero con todo este proceso se produjo un deslizamiento grave. De la vida a la doctrina y de la práctica a la creencia. Jesús no dio ningún concepto, no dio ninguna creencia. Jesús no dijo, tienes que creer tal cosa. ¿Sabéis lo que dijo Jesús? Solo una cosa. Ve y haz tú lo mismo. En la parábola del samaritano. Ve y haz tú lo mismo. El mensaje de Jesús es súper sencillo, completamente centrado en la práctica y en una práctica compasiva. Nada de catecismo, nada de doctrina. Pero cuando empieza la religión en su nombre, la vida se desliza a la doctrina y la práctica a la creencia. Cuando nos abrimos a percibir a Jesús, y esto decía que era mi gozo desde hace unos años, desde esta nueva, iba a decir solo modelo de conocer no es, porque es toda una vivencia. Como que estás compartiendo la misma identidad con Él y con todos los seres, esto abre un horizonte de amplitud, luminosidad, libertad, inclusión, unidad, en el que reconoces que solo se ha caído lo que se tenía que caer, que decía al principio. Pero todo lo que tenía valor no solo no se ha caído, sino que se ha enriquecido exageradamente. Simone Weil, la filósofa francesa y militante social
que os citaba al principio. Lo malo del falso Dios es que nos impide ver al verdadero. Lo malo de las creencias es que nos impiden ver a Dios. Por eso, ojito, ojito con creer demasiado o con tener muchas creencias. Y mi amigo Javier Meloni lo expresa preciosamente. Jesús es plenamente Dios y hombre, y eso es lo que somos todos. El pecado del cristianismo es el miedo. No nos atrevemos a reconocernos en lo que Jesús nos dijo que éramos. Es más cómodo hacerle un altar que ver que yo soy Jesús. Si os interesa lo que acabo de hablar, os sugiero alguna lectura para vuestro tiempo otoñal. Uno es el título de la charla de hoy, Recuperar a Jesús, una mirada transpersonal. Este segundo es el que más está expresado lo que he leído, lo que he dicho hoy, Cristianos más allá de la religión, cristianismo y no dualidad. Se refiere a esta segunda revolución que decía copernicana. Y el tercero, otro modo de leer el Evangelio, como dice el subtítulo, es un Evangelio al comentario de cada día del nuevo ciclo que empieza en noviembre, no del domingo, de cada día. Algunos sabéis que yo suelo mandar todas las semanas el comentario al Evangelio del domingo en esta clave no dual, porque me nace del corazón como servicio que tengo que hacer. La editorial me pidió un comentario no ya solo del domingo, sino de cada día, y salió en forma de libro, por cierto, muy bien cuidado, presentado. Pero cuando ya estaba impreso me pidieron que dejara de mandar lo que yo mandaba para no hacer la competencia. Eso no me gustó nada, pero creo que por delicadeza con ellos tendré que hacerlo también. Los comentarios están ahí. Y muchas gracias por estar aquí y por lo compartido. Bueno, y ahora, una vez que hemos escuchado la tan sugerente conferencia de Enrique, pues ahora es el momento de entablar un coloquio. Entonces, las personas que deseen intervenir, pues que levanten la mano, y la persona que lleva el micrófono, pues se acercará hasta ellas. Y bueno, pues podemos plantear nuestra reflexión, siempre que no sea otra conferencia. Preguntas, aportaciones a lo que se ha dicho o ecos que nos ha suscitado, no sé, cada uno verá. Y luego, pues Enrique también, en la medida que pueda, pues también contestará o entrará en diálogo, ¿eh? Bueno, pues entonces, si alguien desea comenzar, aquí tenemos una primera intervención. Ahí también a medio, en la quinta o sexta fila, otra, Pello, después ahí. Vale, comenzamos. Igual escuchamos estas dos, y no sé si hay alguna otra, y a tres, allá otra persona quiere intervenir. Entonces, las tres escuchamos de momento y después Enrique pues contesta. A ver. ¿Escuchamos preguntas? Sí, por un papel. Sí, yo la pregunta que quería hacer me parece que es muy básica y casi me da vergüenza hacerla, pero bueno, te la voy a hacer. ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, la oración del Padre Nuestro que estás en los cielos? Veo como que hay ahí una dualidad clarísima y en cantidad de oraciones también, vamos. Y quisiera que me explicases un poco cómo comunicarse con Dios. Muy bien. A ver, 4 o 5 filas más atrás. Sí. Yo voy más o menos por la misma línea. Llevo leyendo bastante tiempo tus escritos semanales. No te digo bien. Digo que voy más o menos por la misma línea. Y a mí tus escritos semanales me crean ese conflicto. Que yo ya no sé cómo rezar. O cómo, si le tengo que pedir algo a Dios o si no le tengo que pedir. Porque si yo soy Jesús, ¿a quién le pido o qué hago? Ese es mi conflicto con tus escritos. Vale, y otra persona más, un poco más atrás, Pillo. Vale, de momento estas tres, sobre el Padre Nuestro, sobre cómo reza ella, y Hola, la tercera. Buenas noches y muchas gracias por tus palabras.
También para mí Jesús, aproximación histórica de Pagola, fue un libro fundamental en mi vida. Pero yo creo que he llegado al segundo estadio, es el racional, que has dicho tú. En ese me parece que estoy. Y ya me gustaría llegar a donde tú has llegado. Pero, a ver, yo de lo único que estoy convencida es de que Dios es el misterio. Y que Dios sí también veo que está dentro de mí, pero como la fuerza vital, como no sé, la fuerza que me empuja a seguir viviendo. Y yo intento por todos los medios, rezo poco la verdad, pero intento por todos los medios cuando rezo no pedir más que fuerza, esa fuerza que está dentro, que no se apague, pero no sé mucho más. Gracias. Muy bien, bueno, pues entonces ahora Enrique contesta a estas 3 intervenciones y luego abriremos más turnos porque vamos bien de tiempo. Muchas gracias. Esto daría para mucho porque las preguntas son densas, pero por dar espacio a más gente y porque esto solo quiere ser un intercambio breve, voy a ver si logro hacer caso a mi abuela una buena vez y soy breve. ¿Cómo hago yo? Te decía que hay que tener en cuenta que la religión nace en una consciencia mítica y totalmente dualista. Entonces es normal no solo que a Dios se le llame tú, sino que se mire hacia arriba pensando que está en el cielo. Más aún, mientras una persona se reconoce ella como yo, forzosamente al misterio lo llamará tú, no cabe otra. Entonces el problema no es cómo vemos a Dios, el problema es cómo me veo yo. Pero si yo me veo como yo, ves a Dios como tú, es totalmente legítimo. Aquí no hay cosa mejor que otra, que no se trata de comparar. La dualidad excluye la comparación y sobre todo excluye, valga la redundancia, la exclusión. Entonces no tengáis miedo. Mientras una persona vive bien una oración relacional en la que a Dios le dice tú, o padre, o amigo, o amante, o lo que le diga, que la siga haciendo. No pasa nada, no pasa nada. Por mi parte, yo solo sugeriría una cautela, que más allá de la forma de orar que cada persona tenga, la cautela es no pensar nunca a Dios como un ser separado. No pensarlo separado de mí, porque eso sería un ídolo. ¿Cómo algo real podría estar separado de lo real? ¿Cómo algo podría estar separado del todo? Más aún, ¿cómo Dios sería Dios si hubiera algo separado de Él? Entonces, como decía bien la última que ha hablado, es un misterio que nuestra mente no puede. Nuestra mente se tiene que rendir, pero justo cuando la mente se rinde, empezamos a ver un poquito más claro. Yo habitualmente no rezo, hace años que no rezo este tipo de oraciones. Solo tengo una oración que ahora os diré cuál es. Pero no digo Padre Nuestro. Ahora cuando me junto con mi madre, que tiene 89 años, mi madre dice, hijo mío, vamos a rezar. Sí, madre, lo que usted diga. Y rezamos, ¿no? O coincido con un grupo cristiano y rezamos el Padre Nuestro. Cuando yo digo Padre Nuestro, yo sé que estoy diciendo palabras que son todo lo limitadas que son, pero al decir esas palabras me están remitiendo a aquel misterio que al mismo tiempo somos todos, ¿no? Aquella inteligencia creativa, amorosa, de donde todo está brotando. Y todo lo que digo siguen siendo palabras, pero la vivencia va por ahí. Va por ahí. ¿Cómo rezar? ¿Cómo pedir? Pues yo te diría que la petición carece de sentido por completo. O sea, no hay que pedir directamente. Porque, aunque tenga intuiciones válidas, la petición tiene un defecto radical. La oración de petición siempre deforma el rostro de Dios, porque siempre se imagina que Dios podría ser un poco mejor de lo que es. Lo voy a contar con una anécdota de un niño pequeño y luego diré yo cuál es mi oración y por qué no rezo, no pido. Aun reconociendo que soy muy vulnerable, porque en realidad la oración de petición nace de que uno se siente asustado o débil o vulnerable y desde ahí grita. Y eso también es legítimo. Y el que quiera hacerlo, lógicamente que es legítimo que lo haga. Una vez estaba yo en un pueblo y un chiquito que me adoraba con 7 añitos, Adri, viene un día y dice, Enrique, yo creo que voy a ser cura con 7 años. Digo, ¿y eso? Dice, porque quiero ser como tú. Digo, vale, Adri, pero primero vas a tener novia. Y después de que tengas novia, hablamos y a ver qué tal va. Y a los 2 añitos viene, Enrique, ya no voy a ser cura. Digo, ¿y eso? Dice, tengo novia. Pues un día
Era el año de la guerra, de la invasión de Irak, toda aquella trampa y mentira que nos contaron, ¿no? Y un día viene y estaba preparándose para la primera comunión. Había un grupito está en un pueblo yo chiquito, de 5 niños preparándose para la comunión. Y me llama con voz bajita y dice, Enrique. Cuando un niño habla en voz baja tiene un secreto que te mueres. Digo, ¿qué pasa, Adri? Dice que te quería decir que Dios me da que no debe ser muy bueno. Digo, pero Adri, que vas a comulgar, ¿cómo vas a decir que Dios no es bueno? Dice, porque desde que estalló la guerra, mi mamá me dice, Adri, vamos a rezar todas las noches para que Dios dé la paz a Irak. Y Dios no quiere dar la paz. Estaban creando con la mejor intención la madre un futuro ateo. Estaban vacunándolo para que no creyera nunca más en Dios. La oración de petición siempre, además a nuestro ego le encanta, porque parece que yo estoy más enterado que Dios, que yo soy más sensible que Dios, o incluso que yo soy mejor persona que Dios. Fíjate, yo me preocupo por los refugiados y vibro, y Dios parece que no se entera, podía hacer algo. Ojo con la oración. Sé que estoy haciendo caricatura, pero ojo. Mi oración desde hace muchos años solo es esta: que sea lo que tiene que ser. Que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Mi abuela decía, lo que viene, conviene. Amén a todo lo que viene. Y las místicas beguinas medievales, sobre las que va a haber un foro en Zaragoza que os recomiendo vivamente en el mes de noviembre, foro en el que se va a hablar de la mística femenina y todas las ponentes van a ser mujeres y mujeres de categoría. Las místicas beguinas, a las que se dedica una parte importante en ese foro de Zaragoza de mediados de noviembre, ellas tenían unos dichos sabios y un dicho era: recibe o da la bienvenida con gracia a todo lo que llegue a tu vida. Eso es la oración de Jesús en Getsemaní, muerto de angustia, y mientras Jesús decía, que pase de mí este cáliz, yo no quiero pasar por aquí, la angustia iba en aumento. Y solo cuando Jesús, que también era vulnerable y también tenía sus demonios como nosotros, solo cuando Jesús se resitúa, dice, pero que no sea lo que quiero yo, sino lo que quieres tú. Y el texto añade, y un ángel del Señor lo consolaba. Siempre que nos alineamos con lo real, aparece el consuelo y la paz. Siempre que aceptamos lo que hay, aparece la paz, aunque aquello nos pareciera inaceptable. Y en tercer lugar, la obra de Pagola, yo a Pagola lo quiero y tengo una deuda infinita que en toda la eternidad terminaré de pagarle, y lo quiero mucho. Pero estamos en las antípodas de la teología, él y yo. Es decir, Pagola tiene el mérito de que es un apasionado de Jesús, es un hombre súper lúcido, súper entregado y conoce admirablemente todo el contexto histórico de Jesús de Nazaret. Pero de ahí al planteamiento no dual hay un abismo, ¿no? Sin embargo, los dos son legítimos y nos queremos un montón también. ¿Qué veo yo? Y esto no es ningún juicio a nadie, sino solo mi vivencia, Cuando pensamos en un Dios separado, aparte de otras secuelas tanto raras, entre otras que casi puede crear como una alienación. La parábola de Jesús del hijo pródigo, sobre esto tendría mucho que decir. El hijo pródigo es aquel que dice, me voy de la casa de mi padre, es decir, de la religión, porque quiero ser feliz. Y el hijo mayor, que no se va nunca, ha cumplido hasta la última de las órdenes, tiene el corazón lleno de amargura y resentimiento. Tanto el hijo menor como el hijo mayor estaban viviendo lo que en psicología se llama una esquizofrenia, una alienación, porque veían a Dios como un patrón y ellos por otro lado. A mi modo de ver, y dicho con toda humildad, el daño más grave que la religión dualista puede hacer es que secuestra nuestra verdadera identidad, proyectándola en un ente separado de nosotros. Y en el momento del siglo XXI en el que estamos, a mi modo humilde de ver, es el motivo por el que tantísima gente se rebota contra la religión, aunque sean jóvenes y no hayan sufrido directamente por la religión, aunque no sepan ni siquiera por qué lo hacen. Pero cuando te dicen que la verdad, la bondad, la belleza están en un ser al que se llama Dios y que ese ser dirige tu vida, eso no lo puede aceptar una conciencia adulta. No, el Dios separado secuestra o roba nuestra identidad. En cierto modo sería como un parásito. Entendedme, ¿Por qué? Porque todo lo que decimos de Dios es, lo que tú nombrabas bien, el misterio de lo que es.
Pero el misterio de lo que es no es algo separado de nosotros. El misterio de lo que es nuestra identidad más profunda, como supo ver bien Jesús, es lo que somos. Es igual que esta gotita de agua que está aquí en el cuello de la botella dijera, yo no valgo nada. El agua que yo soy está en una nube allá arriba encima de la bóveda. Eso, aparte de otra cosa, es falso. La sabiduría consiste en que esta gotita que está en el cuello de la botella, aunque esté separada del resto del agua, diga, yo soy agua. Y eso lo dice sin ninguna apropiación, sin ningún orgullo, sin ninguna vanagloria, lo dice con toda humildad, lo que yo soy es agua. Entonces, Dios no es alguien separado al que yo le tengo que pedir o sonsacar. Dios no es alguien separado que me aliena y que me rompe esquizofrénicamente. Dios es, decía Agustín de Hipona, más íntimo que mi verdadera identidad. Eso es lo que yo veo. Muy bien, a ver, más intervenciones. Ahí en medio tenemos una persona que quiere preguntar o intervenir. ¿Alguna mano más por arriba o...? Ah, vale, en la tercera fila. ¿Dónde estás? Allá, delante del que está de pie. Una señora de... Sí, micro. Buenas tardes. A ver, yo he escuchado su charla y no sé si me ha quitado la poca fe que me quedaba o no. No sé si estoy muy de acuerdo con su exposición, porque personalmente a mí ese Dios que desde luego reconozco en mi intimidad, con el que tengo relación a diario y que de alguna manera ha cambiado mi vida, pues lo considero Padre de Jesús y a Jesús lo considero algo más que un hombre realizado o que un profeta, como he leído hace poco, pues por uno de estos sacerdotes progresistas que no sé si estoy yo muy de acuerdo con ellos. Entonces, concretando, porque yo no tengo su capacidad y seguramente su nivel, yo quiero saber, simplemente para saber en qué me muevo o dónde estamos cada uno, quería saber qué opina usted de la resurrección de Cristo, que no ha hablado para nada de eso. ¿Cristo resucitó o no, según su exposición? Y segundo, Jesús era hijo de Dios, luego era Dios, pero no como todos somos hijos de Dios, no. Jesús, hijo de Dios, en mayúscula, ¿sí o no? Muchas gracias. Vale, ahora cuatro filas más adelante, Pello, Ertzetik, Orteg. Levante la mano. Y no sé si alguna mano más. Y si no, escuchamos a estas dos personas y luego Enrique contesta. Vale. Me has creado un problema no sé, un problema. Yo cuando durante muchos años he leído y me han hablado de la alteridad. Siempre para todas clases de relaciones, la alteridad. Yo soy yo y tú eres tú todo. Dios, las cosas y hasta está. Y claro, eso ahora me estás, no sé, creo que intento romper ese concepto porque que lo tengo muy, o sea, se me grabó mucho y lo tengo ahí guardado, ¿no? Y la verdad es que tengo que ahora pasarme a un lío bastante curioso. Me gustaría aclarármelo un poco, por favor. ¿Sí? Bueno, también brevemente. No me preocupa que se caiga la fe, entendida la fe como creencias. No me preocupa, porque antes o después todas las creencias se caerán. Se tienen que caer, porque las creencias no son nada más que objetos mentales. Y si uno está en los objetos mentales, eso constituye un velo que
que impide ver más allá. Pero más allá de eso, tampoco creas nada de lo que yo digo, porque una cosa es lo que yo he visto y lo que yo vivo, y otra cosa es lo que digo. Porque lo que yo he visto no te puedo decir qué es, porque no hay palabras para decirlo. Entonces no creas ni puñetero caso a nada de lo que yo he dicho. Si algo de lo que yo he dicho en ti ha hecho un eco o una resonancia, escucha ese eco, pero no a mi palabra. Y si quieres decir, no acepto ni una coma que has dicho, me voy a dormir tan tranquilo como si aceptaras todo. O sea, que no se ventila la cosa ahí. Pero dicho eso, yo creo que lo que tú planteas y lo que yo he dicho tiene solo una clave muy, muy simple. Y es que estamos hablando dos idiomas diferentes. Nada más. Imagínate que yo hablo con un chino sin saber yo chino y sin saber el castellano y queremos hablar. Ya nos podemos querer. Ya podemos tomar vinos y vinos aquí por las tascas del centro de Pamplona. Que seguiremos sin entendernos. Nos podremos dar besitos, nos podemos dar abrazos, nos podemos amar mucho, podremos prestarnos, darnos dinero, pero no nos entenderemos. Yo tengo un amigo que es un amigo excelente, es canónigo de la Santa Iglesia Catedral y está al otro lado de allá, yo aquí. Y nos queremos con locura, nos queremos tanto que ahora yo vivo aquí en Pamplona y en Cizur nos vemos menos, pero si no cada 15 días cenábamos juntos. Lo que nos podíamos reír, lo que nos podíamos abrazar, lo que nos queremos, solo él y yo lo sabemos. Pero de este tema ni hablar. De modo que yo escribía mis libros y como se hace con los amigos, yo iba con mi libro recién publicado, amigo, mi libro, pero yo se lo daba como que no me viera así por detrás. Y él lo cogía sin que yo lo viera. Y jamás me decía, ese libro tuyo, sé que no ha leído ni uno, pero ni falta que le hace. Él tiene que vivir lo que él quiere vivir. Entonces te decía que nuestro problema solo es que hablamos, creo yo, dos idiomas diferentes. Pero tú, ¿cómo es tu nombre? ¿Dónde estás? Carmen, eres un poco tramposa. ¿Sabes por qué eres tramposa? Espera que te conteste. Sí, te he dicho la clave, que estamos hablando dos idiomas distintos y eso lo compartirás. Entonces los idiomas no se comparan. No tiene sentido decir, el castellano es mejor que el chino, eso se llama imperialismo. O el chino es mejor que el castellano. No, tú sigues usando tu idioma. La no dualidad no tiene un opuesto que es la dualidad. La no dualidad es aquello que contiene todo y contiene todos los idiomas. Tú sé fiel a tu idioma. Entonces te estoy contestando bien. Pero ¿dónde está tu trampa? Entre comillas, Eres tramposa porque me haces unas preguntas de tu idioma para que yo te conteste desde otro idioma que tú no entiendes. Entonces la trampa es decir, ¿pero Jesús es Dios o no? Yo te tendría que decir, dime lo que es Dios y luego te contestaré. Otra, ¿pero Jesús resucitó o no? Yo te diría, dime qué significa resucitar y yo te contestaré. Entonces, en mi idioma, porque yo conozco el tuyo no porque sea más listo que tú, sino porque lo he vivido. O sea, yo tengo más responsabilidad que tú, porque yo he hablado tu idioma y tú no has hablado el mío. Entonces tengo más gravedad yo. En tu idioma, en lo que yo te entiendo, ¿qué significa la resurrección? La resurrección significa la afirmación central que Jesús dice varias veces en su vida. Yo soy la vida. La vida no muere. Cuando cuentan el relato, que es un relato también metafórico de la resurrección de Lázaro, porque allí Lázaro no salió vendado caminando, pero cuando cuentan lo de Lázaro, el centro de todo el capítulo 11 del Evangelio de Juan, donde eso se cuenta, solo es una frase de Jesús que dice, a la hermana de Lázaro le dice, yo soy la resurrección y la vida, ¿crees esto? La resurrección es un mapa para hablar de que la vida no muere. Hay 3 mapas en la humanidad que yo conozca, no sé si habrá alguno de las religiones ancestrales, 3 mapas para hablar de esta certeza, de que la vida no muere. Un mapa es la reencarnación, tú te vas reencarnando en vidas sucesivas. Otro mapa es el griego, este es hindú. El griego es el mapa de la inmortalidad del alma. Bueno, tienes cuerpo, tienes alma, el cuerpo morirá, pero el alma es inmortal. Y tienes un tercer mapa, que es el cristiano, que es el mapa de la resurrección. Los 3 son mapas. Y un mapa no hay que creerlo literalmente. Los mapas quieren apuntar hacia el territorio. ¿Y el territorio cuál es? Que tu vida, Carmen, la mía y la de mi hermana Inés y la de Juan Pedro, no muere jamás, no muere nunca. Solo cambia a través de lo que llamamos muerte. Tanto es así que cuando Jesús habla de la muerte,
cuando habla de la muerte de amigos suyos o de otras personas, siempre utiliza la palabra sueño. Cuando le dicen, tu amigo Lázaro ha muerto, tenemos que ir. Mi amigo Lázaro está dormido, vamos a despertarlo a ver si espabila. Cuando le dicen que la hija de Jairo, aquel que tenía 12 años, que es otro relato metafórico, porque 12 años es un símbolo del pueblo, por tanto aquella niña representaba al pueblo moribundo. Y llega y están las plañideras llorando y haciendo duelo, y Jesús les dice, salid, la niña no está muerta, está dormida. Y cuando habla de su propia muerte, ya no llama sueño, le llama paso. Sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, sabiendo que había venido de Dios y ahora pasaba o volvía al Padre, Jesús tenía la certeza de que Él es vida. Pero Carmen, tú eres vida igual que Él. Entonces la resurrección es un mapa. No te quedes aferrada a los mapas. Quédate en la sustancia, en el caldo ese que es el que alimenta. Y la segunda cosa, tú me dices, Jesús era Dios, era hijo de Dios, no solo como nosotros. ¿Cómo que como nosotros? Yo en mi idioma no hay ninguna diferencia. Es hijo. En mi idioma, el agua que está en este nivel de la botella, la gotita que está aquí, la gotita que está aquí, la gotita que está aquí, son todas agua. Quiero decir, el idioma que tú utilizas y que yo utilicé durante años es un idioma separador, comparador y dualista. No, es que Jesús es más que yo. Es que la comparación cae. En la no dualidad no existe la comparación. Existen las diferencias, pero la diferencia no es separación. Igual que mis dedos son los 5 diferentes, pero ninguno está separado. Igual que, por citar una metáfora, una alegoría de Jesús, la vid y los sarmientos, todo forman la vid. Claro que hay diferencia entre los sarmientos, cada uno de los sarmientitos, el tronco, pero todo es la vid. La diferencia no significa separación, con lo cual conecto con lo que nos preguntabas tú. Claro que la dimensión relacional, afectiva, de alteridad, es una dimensión básica en el ser humano. Hasta el punto es básica que si el niño no tiene un otro, si el niño no viviera alteridad, no maduraría como ser humano. La psicología lo conoce bien. En casos que ha habido de niños que se han criado con bestias, con leones, con lobos, con eso, no eran seres humanos. Porque todo el proceso de socialización, el yo se hace autónomo en contacto con un tú que le sirve de espejo. Y el primer espejo es papá y mamá, ¿no? Y esto funciona así. Eso no se niega nunca. Igual que no se niega que una mano es diferente de las otras. Pero la no dualidad no significa que se niegue la diferencia. Significa que las diferencias son abrazadas en una unidad mayor. Con las personas con las que yo vivo una relación bastante íntima, en todos los sentidos, claro que nos abrazamos un montón, claro que nos besamos y nos invitamos a comer y lo pasamos de cine y disfrutamos estando juntos y vivimos la alteridad. Pero esas personas y yo sabemos que en el fondo somos lo mismo. No somos iguales, pero somos lo mismo. Quiero decir una vez más que la unidad de fondo no niega la diferencia ni la alteridad, no la puede negar, ¿eh? Pero sí que me parece importante subrayar que la percepción mental que tenemos de las diferencias no nos hagan olvidar la unidad que abraza todas ellas, ¿no? Lo que somos de fondo. Y ya para terminar, yo que he estudiado todo lo de la psicología transpersonal, con todo el cuidado que he podido y a la que le estoy muy agradecido, es como que además explica lo que es el carácter paradójico del ser humano. Es como que todo ser humano tenemos dos niveles. Es una forma tonta de hablar, pero a lo mejor se entiende. Hay un nivel que es el nivel de la personalidad, es el nivel del yo, es el nivel de las diferencias. Y otro nivel profundo, que es el nivel de la identidad. Tenemos las dos cosas y tenemos que vivir los dos y ver cómo la no dualidad abraza a los dos. La sabiduría consiste en atender mi personalidad sin olvidar y sin desconectar de mi identidad. Algo así. Y yo creo que en Jesús eso estuvo patente, ¿no? Pero como digo, ni caso nada de lo que yo diga, ¿eh? A ver, había una persona junto a la columna aquella
Y no sé si veo más manos. Aquí también Javier en la primera fila, después. Pero allá, donde la columna. Gracias, Enrique. ¿Dónde estás? Estoy aquí, A la izquierda de aquella junto columna. a la columna. No quería más que darte las gracias y porque realmente me ha tocado con mucha paz. He vivido el eco con una calma y con una paz muy grande, porque realmente cuando se abre la ventana no hay vuelta atrás. Y no se puede volver atrás, delante a veces queda la nada, pero dejándote, aceptando, acogiendo, en la nada está todo. Y somos esa nada y ese todo. Y yo realmente hoy puedo decir, y quiero compartirlo con todos, que gracias, y que los pasos adelante, que no quiere decir a más ni a menos, simplemente en el camino, abren horizontes que no tienen eso, vuelta atrás, y que si te dejas estar, si te abandonas, si aceptas, si acoges, sin ningún tipo de protagonismo, no en el nivel más profundo, Así es. se hace todo. Así y es. se hace de verdad. Así es. Y puedes decir, bueno, yo creo que no lo puedes decir, lo dicen, lo dices, es un todo, yo soy. O sea que muchas gracias, no por el dedo, sino por lo que siento que somos. Eso es. Muchas gracias a ti. Y yo lo que puedo decir desde mi pobre experiencia personal es que desde una vivencia mítica de la fe en Jesús, en todo este proceso, como decía antes, no solo no he perdido nada valioso, sino que todo se ha enriquecido exponencialmente. No se pierde nada que valga la pena, absolutamente nada, ¿eh? Entonces lo sé. Bueno, yo no me quiero enrollar, quiero hacer como decía tu abuela, pero es que me enrollo mucho. Me enrollo mucho. Ajá. Te escucho y te leo con muchísimo interés. A veces me siento cerca de muchas cosas y otras digo, esto no puede ser. Esto es una nueva trampa. Una nueva trampa. O sea, a mí me parece que al final somos razonables y razonadores. Y estamos en el estadio de la razón. A mí me cuesta mucho moverme de ese estadio de la razón porque veo que la irracionalidad produce mucho horror. ¿Me entiendes? Esa es, creo yo, bueno, lo cual no quiere decir que yo que soy o quiero ser razonador y razonable no esté lleno de afecto y de capacidad de apertura hacia lo maravilloso y admirable y lo inexplicable. De acuerdo. Pero no me deja de parecer una trampa lo nuevo. Este nuevo paradigma del que hablas. Bueno, me pasa eso, es lo que siento y vivo. Entonces hay unas cosas que quiero dejar no quiero dejar de decir. Sí. Primero, a ver, pensando en ese Jesús que yo adoro. Cuando digo adoro, no quiere decir que me pongo de rodillas delante de él, que creo que es la razón de mi vida. Lo que me ha hecho ser quien soy, lo que ha sacado lo mejor de mí. Y evidentemente lo ha sacado a través de otras personas. Ahí es donde encuentro el encuentro con lo único que somos en la relación con las personas. Pero yo veo que leo cosas porque quiero intentar en la racionalización de mi fe, avanzar en ella también, y veo estudios que se están haciendo sobre la Biblia. Y entonces, cosas muy recientes y muy bien fundamentadas dicen que Jesús no quiso fundar una nueva religión, pero sí quiso reformar el judaísmo. Sí quiso reformarlo. En el sentido de estar cerca de la gente y de los más débiles, y pensar en un Dios lleno de misericordia. Claro, cuando hablamos del Abba, esa es la pretensión de Jesús. Y el venga a tu reino es la otra pretensión de Jesús, que para mí creo que encierran todo. Y luego tú has dicho la otra petición del Padre Nuestro, hágase tu voluntad, como lo que tú rezas, lo que tú has dicho que rezas, hágase tu voluntad. Yo prefiero Abba, venga a tu reino.
Pero esta es la cuestión. Has citado mucho al Evangelio de Juan. Y hoy todos sabemos por el estudio crítico que ahí hay muy poca palabra de Jesús, muy poca palabra histórica de Jesús. Hay mucha construcción de la comunidad, de una comunidad que lo sintió vivo. Para mí eso es la resurrección, que lo sintieron vivo. Bueno, pues tengo todos estos conflictos, pero es lo que te quiero preguntar. Sí. Primero, ese afán de racionalizar, y segundo, esta otra cuestión. Jesús, ¿qué pretendió? Y cuando dice, tú ven y sígueme, ¿qué dice? ¿Qué me está diciendo Jesús? Porque él, en otro rato dice, no llaméis a nadie maestro y señor, Es muy contradictorio todo eso. Gracias. Gracias por tu ponencia, Javier. Quedaría para otra hora y media de diálogo contigo. Así que más vale que me invites un día a comer y hablamos de esto, pero no compliques aquí al personal que tiene ganas de ir a cenar ya. Pero me encanta todo lo que dices, por lo que me estimula. A ver. No sé por dónde empezar, Pero yo empezaré diciendo que no tiene nada que ver la no dualidad de la que hablamos aquí con el concepto de no dualidad. Cuando una persona traduce lo que es la vivencia de la no dualidad, que no se puede conocer si no se ha vivido, solo habla de una teoría de la no dualidad. Y entonces lo que está descartando, como hacen algunos teólogos que se están metiendo conmigo, no sé si con razón o sin ella, lo que hacen es dar palos a la teoría de la no dualidad. Pero el otro día decía uno, pero si eso no, yo no tengo ninguna teoría, si no hablo de teorías de no dualidad, aunque lo que salga de mi boca tienen que ser conceptos, es vivencia. Y entonces cuando lo vives, en mi experiencia, casi todas las preguntas que has planteado se caen. Se caen no porque se nieguen, sino porque encuentran el lugar adecuado donde se formulan. Porque el formular la pregunta tiene mucha sabiduría. Se suele decir que la espiritualidad genuina no tiene que ver con el qué. ¿Qué creo? ¿Qué hago? ¿A qué me dedico? ¿A quién sigo? Sino que la espiritualidad tiene que ver solo con la pregunta ¿desde dónde? ¿Desde dónde? Entonces, si yo fuera un poco malo contigo ahora, y si tuviéramos tiempo, cosa que no tenemos, yo te repreguntaría, Javier, y yo te diría, Javier, mírame, ¿desde dónde me has preguntado? ¿Quién me ha preguntado a mí? Es decir, ¿quién eres tú? Y hasta que no resolvamos quién soy yo, una jungla de conceptos y de laberintos que justificaremos, que nos parecerán preciosos y que pueden merecer hasta el premio Nobel. Pero conceptos. Y con los conceptos, ¿sabes qué han dicho los sabios que hay que hacer? Tiraros a la papelera todos. Porque los conceptos impiden ver la verdad. Entonces hay que ir a la base. Y la base es la única pregunta que vale la pena: ¿quién soy yo? Hay un dicho en el templo de Delfos, aquel dicho que decía, conócete a ti mismo, añadía, porque si te conoces a ti mismo, conocerás el universo y los dioses. Esa es la pregunta y esa es la clave. Pero si quieres que dialoguemos un poquito más, lo que yo te podría decir es que tal como yo vivo la vivencia, porque como vivencia de la no dualidad, para mí no es una filosofía, como me decía hace poco una psiquiatra, no es una teoría, no es un razonamiento, al revés. Para mí filosofía, teoría, razonamiento es todo lo que he tenido antes. Esto ahora es todo lo contrario. Ahora no creo, no tengo una sola creencia, no tengo ni una sola filosofía y no tengo necesidad de que creáis ninguna palabra que sale de mi boca, ninguna teoría. Porque ¿sabéis qué es lo único que tengo? Solo una, solo tengo una certeza. Se me han caído todas, pero ni puñetera falta que me hacen. La única certeza que tengo es la certeza de ser. El yo soy. La consciencia de ser. Y cuando me plantean preguntas como Javier, que mete el dedo en el ojo, no. O cuando estoy preocupado, o cuando tengo inquietud, o cuando tengo el dolor y la preocupación de mi hermana en la UCI, pase lo que pase, todo eso se mueve como oleaje dentro de la consciencia. Pero todo eso no quita la certeza de que soy. Con preocupación soy. Con enfermedad soy. Con el anuncio de una muerte segura y de una enfermedad terminal, soy. Con tristeza, soy. Con alegría, soy. Es la única certeza y solo sobre esa certeza se apoya nuestra seguridad, nuestra confianza y, agárrate bien, nuestro compromiso.
Yo llegué a una depresión muy fea cuando tenía 30 años, jovencito, porque me agoté en un afán de comprometerme socialmente con las villas miserias de Argentina. Yo venía de que aquello había que comprometerse de un perfeccionismo ultra, de una exigencia religiosa no sé qué, y de una formación familiar súper perfeccionista. Entonces eso explicaría mucho de lo mal que hice las cosas, ¿no? El compromiso genuino, como en el caso de Jesús, brota de la certeza de quién eres. Y si no brota de ahí, no hará nada más que aumentar la locura del mundo. Y si no, a la vista está. El mundo ha crecido en tecnología, pero como no ha habido un cambio, una transformación de la consciencia, porque como todavía no nos enteramos de quiénes somos, todo lo que hagamos no será nada más que aumentar problemas. Y eso no niega que haya que atender a los refugiados, que haya que dar de comer a los hambrientos, no niega, no sé qué ha dicho por aquí, no niega nada de eso, ¿eh? No niegan el compromiso social, político, sindical o vecinal o el compromiso que sea, no niega, pero se vive desde otro lugar, desde otro espacio. Y ya para terminar, yo lo que sí te puedo decir es que claro que Jesús quiso reformar su pueblo, claro, por eso eligió 12 y no 13 u 11, ¿no? No sé si conocéis el santuario de Aránzazu en Guipúzcoa. Yo vengo de allí, tuvimos allí este fin de semana un encuentro precioso allí. Y no sé si conocéis los apóstoles que están en la fachada, que hizo Oteiza, y que son ¿cuántos? 13. Y Oteiza, además de tener muy mala leche, por lo visto, tenía mucho sentido del humor. Dice, pero hombre, Jorge, dice, ¿cómo has hecho 13 apóstoles? Dice, porque no me cabían 15. Pues Jesús no eligió 12 porque no le cabían 13, sino porque había un proyecto de reconstrucción del pueblo, aunque evidentemente no quisiera formar una iglesia ni una religión, ¿no? Entonces es verdad. Y finalmente, claro que el cuarto evangelio ha llegado a una hondura especial en todo eso, pero eso no niega que detrás esté la intuición de Jesús, porque si el cuarto evangelio es una construcción de la comunidad, los evangelios sinópticos lo son también. El evangelio es una construcción de la comunidad donde nace. La única diferencia es que los evangelios sinópticos utilizan un lenguaje más cercano al arameo histórico de Jesús, y Juan, por el ambiente donde está, tiene que utilizar un lenguaje no solo griego, helénico, sino un lenguaje, iba a decir, ultra filosófico, ¿no? Pero yo creo que la intuición está detrás. De todos modos, Javier, habría para años, o sea que cuando en la eternidad tengamos tiempo discutimos ahí. Bueno, pues muchas gracias a Enrique por el esfuerzo que está haciendo. Mañana muchos vais a tener oportunidad de continuar en el taller y volver a recordar que el día 3 de noviembre Josep Ramoneda, periodista y filósofo, hablará sobre el nuevo mapa político, tareas que aguardan a las instituciones y a la ciudadanía. Es que